materia y te leo el título. Dice, en el hemisferio norte hace 20 años implementaron medidas públicas por el calor extremo. ¿Quién lo menciona? Carlos Ferreira, que es médico especialista en epidemiología avanzada, en salud pública, salud internacional, que remarca la importancia de las políticas del Estado para afrontar el fenómeno global que irá en aumento. La preocupación también va de la mano del calentamiento global y me imagino que Carlos Ferreira tendrá mucho para decir respecto de la posición de este gobierno que desmiente tal situación. ¿Cómo estás? Bienvenido, Carlos. Un gusto hablar con nosotras, sobre todo saludar a la gente de Carlos Paz que tanto trabajo hace en estos momentos de verano. ¿Cómo interpretás esta situación? Digamos, ¿es una situación cíclica, el golpe de calor? Ya lo hemos vivido, entonces podemos entender que estamos dentro de cierta normalidad. ¿Viene para quedarse? ¿Viene para todos los años ser peor? ¿Cómo interpretás vos que va en camino esta situación? Mira, hay una realidad. La ciencia es la que viene estudiando este proceso hace muchísimos años, a los cuales se han sumado, por supuesto, la economía, por supuesto, todos los aspectos de una economía de producción. Y bueno, el cambio climático es una realidad que se ha transformado en una emergencia climática. La gobernanza laboral la viene estudiando, la gobernanza de Naciones Unidas la viene estudiando hace 30 años, hay 30 ediciones de la Conferencia de las Partes de Cambio Climático, es decir, es algo que sistemáticamente la estructura humana viene estudiando con mucha concreción y yo diría millones de científicos a lo largo de los últimos 30 años han estudiado eso, que realmente un presidente que no es científico, que es un economista, que ha tenido la suerte de ser votado por la gente, porque realmente la gente no quería seguir votando políticos que no tomaban en cuenta, entre otras cosas, el cambio climático, porque la vieja política tampoco tomaba en cuenta el cambio climático. Que diga que es un invento, me parece que por lo menos es un error desafortunado, sino una política de proteger a esos mismos intereses que están destruyendo la naturaleza. Y cuando digo destruir la naturaleza implica destruir a los bosques que se incendian cada vez que hay calor extremo, a los animales que mueren con los incendios de los bosques y a los seres humanos que se incendian en las ciudades, porque cada vez que hay en Córdoba una temperatura de promedio durante 4 días de 38 grados, hay gente que se incendia, literalmente hay gente que se muere. Y lamentablemente el sistema de estadística no recoge esta información y lamentablemente los sistemas de salud no están preparados para enfrentar esta situación. A diferencia de lo que hizo el hemisferio norte, países como Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido, Alemania, Italia, que estudian el cambio climático, que lo vienen siguiendo y que adoptan los resultados de la gobernanza global, que hace 30 años se reúne y que dijo en el año 2000 que el calor se va a incrementar de una manera sostenida, cada vez con mayor fuerza, y va a producir mucho daño en la sociedad. Y bueno, este Acuerdo de París, que fue adoptado por el Parlamento Nacional en el año 2016, ahora resulta que ha sido dejado de lado con un marco de incapacidad política de no entender que el tema ambiental es parte de la Constitución y ningún presidente puede derogar algo que tiene estatus constitucional. Por lo tanto, hay un primer elemento que los argentinos deben conocer, y sobre todo en un lugar como la provincia de Córdoba, en el cual un porcentaje altísimo de ciudadanos equivocadamente votan a este señor, que realmente merece un montón de apelativos, porque hoy decir que la ciencia no existe, que es un invento, realmente es hasta un delito penal. Desde ese punto de vista, hace 20 años que el norte prepara planes para contener el calor en los impactos en los seres humanos, en los seres animales, en la especie animal, en la población vegetal y también en la producción de la economía. El turismo, ustedes viven en Carlos Paz, sí. El turismo sufre enormemente por el calor. Sí, sí. Carlos Paz, de aquí 5 o 8 años, va a tener muchos problemas si no se adapta a esta realidad, porque si ustedes ven lo que pasó en Málaga el año pasado, para hablar de una estructura que depende
del turismo, van a ver que la caída estrepitosa del mercado en relación al turismo por el calor es muy fuerte. El calor impacta de manera directa en la economía, aparte de los daños y pérdidas que producen las personas, pero en la economía y en los procesos productivos. Y el turismo es uno de los primeros sectores que sufre con el calor extremo. Es decir, que realmente Carlos Paz y los pobladores de Carlos Paz deben saber que el turismo que se va a reproducir en los próximos años no va a ser para nada el mismo si es que Carlos Paz no se adapta a esta situación. El tema, ¿cómo le va Carlos? Gabriela le está hablando. El tema que a mí me preocupa es qué va a pasar con el Acuerdo de París, que bueno, muchos países se comprometieron, incluida Argentina, en hacer acciones para poder bajar entre todos en 2 grados la temperatura global, y que tiene que ver con el cambio climático. Está firmado este acuerdo también, y sin embargo, como usted dice, se lo dejó de lado, pero hay un compromiso de todos los países, y todos los países no se pusieron de acuerdo para hacer acciones justamente para bajar la temperatura. ¿Qué consecuencias puede llegar a haber si un país como Argentina de repente lo desconoce con este gobierno, no? Absolutamente. Yo soy un médico que hace muchos años, 40 años, trabajo en la interfase de los modelos productivos en la sociedad y la salud pública. Una de mis primeras luchas, médico muy joven cordobés, cuando tuve que irme al exterior, era el impacto del tabaquismo, del tabaco sobre la salud de los argentinos, y obviamente el tabaco como productor de calidad de vida en la sociedad, que hacía 30 años que en el norte desarrollado se habían establecido mecanismos jurídicos que trataban de hacer de que las empresas de tabaco no avanzasen vendiendo un producto tóxico letal, y que bueno, esa legislación que Estados Unidos la aprobó en 1960, fin de 1960, se aprobó recién en Argentina en el año 2004. Pasaron 40 años, claro. Se morían 50.000 argentinos por año. Y con el cambio climático está pasando lo mismo, porque usted dice el Acuerdo de París. Y el Acuerdo de París se adoptó casi forzadamente en el año 2016 por el Parlamento argentino, una sesión conjunta del Senado y de la Cámara de Diputados. Por lo tanto, es una decisión que adquiere rango constitucional, claro. Y no la puede derogar un presidente, no puede ordenar a los funcionarios, que bueno, yo le hubiera dicho a los funcionarios, si hubiera sido funcionario del gobierno de Milei, me hubiera opuesto de regresar de Azerbaiyán, porque un presidente no puede ordenar a un funcionario del Estado a bajarse del carro, porque los funcionarios no son tropas, ni sargentos, ni tenientes, y hay una mala gestión ante el silencio ciudadano cordobés, digo, porque Córdoba le dio el triunfo a este señor, que tienen que entender los cordobeses. No se puede dejar de participar de la comunidad internacional ante el tema del cambio climático, porque esto, ¿qué pasa? Nos aleja de la lucha del cambio climático. Esos 20 años que hace Estados Unidos tiene políticas para el calor. Mire, Estados Unidos hasta tiene una Secretaría de Estado del Calor. Es decir, que el calor es tan importante para la política y sociedad norteamericana que han creado un Ministerio del Calor que baja política, recursos para ayudar a empresarios, para ayudar a ciudadanos que tienen pobreza energética, y que con esto permiten que el calor no produzca daño. El calor se produce como consecuencia de un modelo productivo, de un sobreconsumo. Le doy un ejemplo. Una familia de 10 personas en Córdoba, Argentina, que viven en la misma casa, posiblemente tengan un auto entre todos. Sí. O 2. Una familia de Estados Unidos tiene 10 autos, porque cada uno de esos miembros puede comprar un auto. En Estados Unidos, una familia de 10 personas tiene 10 aparatos de aire acondicionado en su casa, en su casa, de los 10 que son miembros. Acá en Argentina, en Córdoba, posiblemente una familia de 10 personas tenga 1 o 2 aparatos de aire acondicionado. Claro, sí. Y si vemos un poquito más en términos de la realidad de vivir en ese nivel de consumo, es el que ha ido calentando el mundo. Es decir, este calor surge de las emisiones de ese proceso productivo de gases de efecto invernadero sobre el planeta en su conjunto. Es decir, estas olas de calor
que vemos en Córdoba son producto de la actividad de los países del norte. Y esto ya París lo dijo, responsabilidades comunes pero diferenciadas. Todos los seres humanos tenemos que enfrentar el cambio climático, pero hay responsabilidades diferenciadas. Los países del norte, Estados Unidos, Europa, Canadá, China, Japón, que tienen un nivel de vida muy excesivamente desarrollado que calienta el planeta, deben reparar, deben compensar a los países del sur global, entre otros Argentina. Bueno, resulta que los políticos argentinos de aquella época, que tan soberano se decía, como este que se dice que es soberano, lo que hacen es que no haya políticas para protegernos del calor. Mientras que en el norte son los que más emiten, lo que produce el calentamiento global, protegen a su gente ante el calor, a su economía, a su turismo del calor, y nosotros aquí aceptamos las emisiones y decimos que no hay que hacer nada, porque el cambio climático es un invento. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el señor Milei? El señor Milei está representando, o es, que lo diga, me gustaría saberlo, representa o es parte de las corporaciones. Claro, porque y te pregunto, Carlos... Pero como en el caso del tabaco, mi experiencia dice que las empresas del tabaco querían vender, no importaba si su producto mata. Ellos querían que sus accionistas ganen dinero. Querían que ganar dinero con la muerte de la gente. Y el cambio climático es eso, producir calor con nivel de desarrollo, no importa que se muera gente, y lo importante es seguir vendiendo para que los accionistas de esta empresa sean ricos, mientras los cordobeses, por ejemplo, se mueren, o las empresas de turismo de Carlos Paz, si no se adaptan, van a morir, porque lo que pasó el año pasado en Málaga se va a reproducir claramente en nuestros territorios también. A propósito de esto, bueno, sería una charla como interminable, porque la verdad que es muy interesante todo lo que planteas. Claro, estás dando a entender que un poco como que terminamos funcionando como si fuésemos una sucursal de Estados Unidos, ¿no? O funcionarios de Estados Unidos. Pero digo... Para las dos políticas, las anteriores, que no hicieron nada durante 30 años... Eso te iba a preguntar, más allá de lo discursivo, los otros gobiernos, ¿no? Que sí hablaban de la defensa del medio ambiente, de la necesidad de la protección, del cambio climático, pero digo... Puede ser que también hubo generaciones de políticos que defendían una cosa, pero que en realidad a lo pragmático no implementaron nada. La política argentina, amiga, no aplicó la ciencia. Cuando sabíamos que vender soja, no importa qué costo tenga, era lo que necesitaba Argentina, era un error, porque se sabía que destruyendo la naturaleza para plantar soja, íbamos a recalentar nuestro país. ¿Qué significa recalentar? Significa que el nivel de desarrollo que tiene Argentina tiene un segundo elemento que quiero aclarar. Aparte del calor global que viene de Estados Unidos, acá nosotros, en Córdoba, hemos destruido tanto la naturaleza que no tenemos ningún elemento protector de los cordobeses, porque hemos destruido los bosques, hemos destruido lo verde, hemos avanzado en construir ciudades como Córdoba, que tiene el efecto de isla de calor global más grande de América Latina. Es decir, que el nivel de desarrollo de esta ciudad, sin ningún tipo de ordenamiento, de planeamiento de desarrollo, ha hecho que el cemento, el hormigón, el hierro, el vidrio avance sobre la naturaleza, y esto hace que los cordobeses vivan en verdaderos hornos, porque la ciudad de Córdoba, es un horno. A pesar de que el servicio meteorológico diga hoy en Córdoba hace 35 grados, hay lugares de Córdoba en este mismo momento que tienen temperaturas de cerca de 50 grados, donde viven cordobeses, donde si esos cordobeses que viven allí son enfermos, van a creer que se enferman ellos por ellos mismos y que no los está enfermando el calor. El calor es un matador silencioso que mata, enferma gente, y para que la gente no se deje enfermar por ello, tienen que tener información sobre qué hacer en la gestión de su vida diaria en calor. Yo aquí aprovecho para decirle, nosotros como Alianza Clima, Vida y Salud, que es una organización internacional de médicos en todo el mundo hispano, decimos que lo primero que tenemos que hacer frente a la inacción de nuestros gobiernos, y esto incluye al gobierno de Carlos Paz, que no veo que haya hecho ninguna política de adaptación para proteger a la gente de Carlos Paz y al negocio de Carlos Paz, a la sociedad, al consumo, es que tienen que tener en su casa un termómetro que mida temperatura y humedad, porque la temperatura que nos llega del servicio meteorológico no es correcta. Entonces, nosotros tenemos el derecho, la libertad de comprar un termómetro que vale barato, 8 o 10 mil pesos,
y medir en nuestra casa la temperatura a diferentes horas del día, a la mañana, a la siesta, a la noche, hacer un mapa de la temperatura de nuestro hogar, y con esto vamos a saber si vivimos en una familia con 10 integrantes, la cual vivimos con nuestros abuelos o nuestro bebé recién nacido, le demos a estas personas vulnerables, enfermas, las zonas más frías de la casa, las zonas que menos se calientan en la casa, que hemos visto por el termómetro, para que ellos puedan descansar en paz. Hace 10 días que los cordobeses no duermen a la noche tranquilos. Ha habido un crecimiento de los accidentes de automóviles que tiene que ver con el calor extremo. Claro. Seguramente ha habido accidentes en lugares de trabajo que también tienen que ver con no dormir bien. Y esto es lo que nos tendría que haber dicho la ciencia en Argentina hace 20 años, que es lo que le dijeron a los norteamericanos, a los canadienses, a los japoneses, a los chinos, a los australianos, a los ingleses, a los alemanes, a los suecos, y a nosotros no. ¿Por qué la ciencia en Córdoba no ha dicho esto? ¿Por qué la Facultad de Medicina no está trabajando seriamente en este tema? ¿Por qué los investigadores del CONICET no están haciendo las cosas que deben hacer, ayudándonos a entender el valor de la temperatura? Entonces, para cerrar el tema yo le digo a los cordobeses, a la gente que ropa, cómprense un termómetro, estudien la temperatura de su casa en diferentes horas del día, mañana, siesta y noche, distribuyan la gente en su entorno. Pónganse al tanto de los signos de alarma, de influencia del calor. Temperaturas por encima de los 30 grados, querida amiga, ya empieza a tener un problema, ya genera un problema para la gente enferma. Entonces, tenemos que estar conscientes de los problemas. Más si en una casa hay un bebé recién nacido, hay que tener mucho cuidado porque el calor mata. Carlos, sí. Muchas gracias. Es fundamental. Muchísimas gracias. Sí. Muy interesante el tema, te digo, vamos a seguir charlándolo porque da para más. Pero bueno, ya nos vamos con un tip del termómetro que yo personalmente no lo tenía tan claro, así que seguramente volveremos a entrar en diálogo por este tema. Un minuto, te puedo decir un minuto más. Una vez que hemos preparado la casa para gestionar, la mamá, el papá, el jefe de casa ha hecho esto, hay que hacerlo con mucha rapidez, porque el calor va a seguir hasta marzo, abril, y tenemos que prepararnos. Segundo, tenemos que prepararnos para el largo plazo, porque este calor ¿qué trae? Este calor trae, aparte de realmente el calor enorme, va a traer muchas lluvias. Bien. Y estas lluvias van a ser muy, muy profusas en muy poco tiempo y va a inundar ciudades, y esto va a generar problemas gravísimos también. Esto no lo digo como parte de una adivinanza, esta es la experiencia de la ciencia. Entonces, ¿qué es lo que yo le digo a la gente de Carlos Paz? Miren, hay una regla que yo la llamo la regla de oro para enfrentar el futuro del calor que tenemos en Córdoba. La regla 3-30-300. ¿Qué es la regla 3? Mire, le invito a cualquier ciudadano de Carlos Paz que esté en su casa ahora que se asome a la ventana de su casa, vaya a la puerta de su casa y se fije si hay 3 árboles en el entorno de su vivienda. Si hubiera 3 árboles, esos 3 árboles lo van a proteger, van a hacer que su vivienda no sufra tanto el calor como lugares donde no hay 3 árboles. El segundo componente de la regla 3-30-300 es que mire este ciudadano que se preocupa por el futuro, su casa o su piso, si hay cobertura de flores, de plantas, porque hay que tener un 30% del lugar en donde vivimos, en nuestra casa, en nuestro piso, que haya plantas, porque las plantas nos van a enfriar el lugar, nos van a enfriar muchísimo el lugar. 30% de la superficie donde vivimos con vegetación. Y luego 300. A 300 metros de tu casa debe haber un lugar, un parque, debe haber realmente un lugar en el cual te llegue el frío a tu casa, a esos 300 metros te va a ayudar a enfriar. Entonces, esta regla 3-30-300 para tenerla en cuenta para enfrentar el futuro. Y lo último es que cuando sepamos esto, cuando gerenciemos el calor en nuestra casa, cuando tengamos la regla 3-30-300, démonos vuelta y miremos al intendente de Carlos Paz y le digamos, mirá, hermano, acá el calor nos está causando mucho daño. Tenemos que tener un centro de enfriamiento. ¿Qué es un centro de enfriamiento? Un centro de enfriamiento es un centro comunitario, es una escuela, es una iglesia que tiene aire acondicionado, que está climatada, que debemos abrirla en los días de mucho calor, de alerta roja, para que la gente que no tiene ventilador, que las hay, y hay gente que no tiene aire acondicionado, pueda ir a descansar 3 horas. Con esto
solidariamente vamos a salvar muchas Carlos, vidas. perfecto. No son refugios climáticos, son centros de enfriamiento, porque la idea de un refugio es de que otro viene y se va y no va a volver nunca más. No, nosotros tenemos que saber que tiene que haber una cultura para enfrentar el calor que va a estar con nosotros por 20 años más. Muchísimas gracias por tu tiempo, Carlos, impecable. Gracias. Seguiremos en contacto. Ahí pasaba Carlos Ferreira, bueno, dándonos un montón de tips. Es un montón, ¿no? Pero bueno, fíjate vos esto de tener en cuenta lo de los árboles,